Hola, ¿cómo están? Qué gusto de volverlos a ver, ¿verdad? Después de tantas dificultades o trabajo en la semana, es un gusto volverlos a ver. Estábamos hablando de las palabras que están como coludidas o pegadas al pecado y vamos a ver una última y a concluir esta parte. La última palabra que vimos, la última palabra que vimos en el video es adikia, que es el espíritu que se niega a cumplir con su deber para con Dios y para con el prójimo. Ahora vamos a ver una que es prosopolepsia, que está en Santiago capítulo 2 versículo 9 y que quiere decir acepción de personas. Esta se me hizo muy interesante porque prosopolepsia quiere decir aceptar y practicar las normas del mundo en lugar de los principios de Dios, juzgar las cosas como los hombres las ven y no como las ve Dios. Entonces a mí eso se me hace impresionante porque eso es acepción de personas, hacer juicios acerca de algo sin tener la referencia correcta. Entonces nosotros juzgamos muchísimas cosas que nos pasan sin tener la referencia correcta en la cabeza. Y eso nos lleva a no querer aceptar las cosas que nos pasan ni aprender el propósito de las cosas que nos pasan. Concluyamos esta parte porque vamos a entrar en otra parte que es el perdón y la gracia. Pero número uno, es imposible pretender establecer una relación correcta con el Padre teniendo una vida bajo el gobierno del pecado, viviendo bajo el gobierno del pecado, haciendo acepción de personas. No podemos pretender establecer una relación con Él. Podemos pretender creer en Él, pero establecer una relación con Él se necesita, primero que nada, establecer los principios del reino, los principios bíblicos adentro de nosotros para poder establecer la relación de pacto que Dios quiere establecer con nosotros. Esa primera cosa, póngala dentro de sus huesos, métala adentro de su espíritu, porque es tan importante que puede cambiar su visión. Segunda cosa que debemos de tener en el corazón, en el espíritu, en los huesos, es imposible ser transicionados a una dimensión de gobierno divino mientras nos sigamos sometiendo a leyes que no tienen nada que ver con las leyes de Dios. Nosotros tenemos una realidad con la muerte de Jesús y la realidad es que fuimos librados del pecado y que ser librados del pecado, vivirlo, está al alcance de todos nosotros, de todos aquellos que estamos dispuestos a recibir la gracia de Dios, de todos aquellos que estamos dispuestos a vivir en su voluntad perfecta. La pregunta que nos tenemos que hacer en medio de estas dos conclusiones es: ¿qué somos, señores o esclavos? Porque nosotros nos decimos señores y nos decimos reyes y hablamos de dominio y decimos que lo tenemos todo, pero vivimos esclavos en algunas áreas y vivimos sometidos en algunas cosas y hablamos de romper maldiciones generacionales y hacemos oraciones de romper maldiciones generacionales y seguimos viviendo igual, porque a pesar de que lo hacemos con la boca, no lo hacemos con la conducta. Y yo estoy aferrada, bueno, no aferrada es una palabra que tal vez no es el mejor concepto para explicar lo que yo percibo, pero yo percibo que muchas de las cosas que nos pasan recurrentemente están relacionadas con la clase de conducta que tenemos, que hemos estado viendo una clase de conducta y que creemos que esa es la conducta correcta para reaccionar ante ciertas cosas. Y entonces repetimos los patrones de conducta de nuestros tíos, de nuestros primos, de nuestros abuelos, de nuestros papás, de nuestros hermanos. Hacemos las cosas igualitas una y otra vez y tenemos una problemática. Generaciones siguen haciendo lo mismo y no se rompen, no porque la sangre de Cristo no sea poderosa, sino porque nosotros no entendemos cómo cambiar de conducta y hábitos. Para eso es la cultura. La cultura es para cambiar de conducta y de hábitos, para entender para qué fuimos creados. Si somos esclavos o somos señores. Esa es la pregunta. Vamos a adelantar, terminamos esa parte de las palabras que estaban relacionadas con la palabra amartia y que explicaban algunas otras cosas más. Y vamos a dar una introducción sobre lo que viene. Vamos a hablar del perdón, de la fe, de la gracia, pero sobre todo de la gracia de Dios. Perdón y fe son principios esenciales para poder entender la gracia de Dios y vivir dentro de ella. Perdón significa soltar, ¿qué les voy a decir? Lo han oído 1000 veces, pero implica, sí soltar y dejar libre, pero implica una actitud sin resentimientos y sin amargura. Como dijo Jesús en Lucas 23:34, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los suelto, no los retengo. No a ellos, yo no los retengo. Cuido mi corazón, yo no los retengo y no tengo una actitud de resentimiento y de amargura. Es una
es un entendimiento de lo que está pasando, está más allá del entendimiento de ellos, pero yo puedo entender que a propósito, a pesar de la magnitud de lo que estaban haciendo, él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen.